Había un hombre que lo tenía todo. Un título colgado en la pared, el respeto de sus colegas, una reputación intachable. Su nombre era Alejandro Montalbán, un cirujano reconocido en toda la ciudad por su habilidad, su precisión y su forma casi fría de enfrentar la vida y la muerte. Durante más de 20 años, había salvado vidas con sus propias manos. Había visto cuerpos abrirse y cerrarse bajo la luz blanca del quirófano, corazones que se detenían y volvían a latir. Y cada vez que alguien mencionaba la palabra milagro, él sonreía con ironía. Los milagros no existen, solía decir con voz firme, casi arrogante. Lo que ustedes llaman milagro, yo lo llamo ciencia. Y la gente lo escuchaba. Algunos lo admiraban, otros lo temían. Pero nadie se atrevía a contradecirlo, porque Esteban era el mejor. Y en su corazón, creía que el conocimiento humano era suficiente para controlar cualquier cosa: la enfermedad, el destino, la vida. Sin embargo, había un rincón dentro de él que no conocía la paz. Cada vez que un paciente moría en sus manos, algo en su alma se quebraba, pero él lo ocultaba detrás de su bata blanca y su orgullo. Nunca lloraba, nunca oraba, solo seguía adelante, como si la emoción fuera un lujo que un médico no podía permitirse. Su esposa, María, era todo lo contrario. Una mujer dulce, de fe sencilla, que cada noche se arrodillaba a orar junto a la cama de su hija, Lucía, una niña de 6 años con el corazón lleno de luz. Lucía amaba hablar de Jesús. Había aprendido de su madre que Dios cuidaba de todos, incluso de los que no creían en él. Y a veces, en medio de las comidas familiares, miraba a su padre con una sonrisa inocente y le decía: «Papá, ¿tú crees en Jesús?». Él respondía sin mirarla: «Creo lo que puedo ver, hija. Y a Jesús no lo he visto nunca». María bajaba la mirada. Sabía que discutir era inútil. Esteban no necesitaba convencer a nadie, estaba convencido de sí mismo. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que una tormenta se acercaba. Una que no vendría del cielo, sino del corazón. Era una noche de invierno. Las luces del hospital parpadeaban bajo la lluvia. Esteban revisaba unos informes cuando sonó su teléfono. La voz del otro lado era la de su esposa, temblorosa, casi quebrada. «Esteban, es Lucía. No se siente bien. Está ardiendo de fiebre». En cuestión de minutos, el médico se convirtió en padre. Olvidó su prestigio, olvidó su calma profesional. Corrió por los pasillos del hospital llevando a su hija en brazos, mientras su piel ardía y su pequeño cuerpo temblaba sin control. Lucía abrió los ojos apenas, y con voz débil murmuró: «Papá, me duele». Aquel momento fue el inicio de una batalla que la ciencia no pudo ganar. Los diagnósticos eran confusos. Los análisis, inconclusos. Los medicamentos no funcionaban. Esteban movía cielo y tierra. Consultaba a los mejores especialistas. Llamaba a hospitales de otras ciudades. Pero cada día, su hija empeoraba. Y entonces, por primera vez en su vida, sintió miedo. Un miedo real. Un miedo que ni los libros, ni los estudios, ni la experiencia podían calmar. En el silencio del cuarto donde Lucía yacía conectada a máquinas, con el sonido constante del monitor cardíaco, Esteban comenzó a recordar todas las veces que se había burlado de los que creían. Recordó las risas, las palabras sarcásticas, los gestos de desprecio hacia los pacientes que pedían oración. Y ahora, frente a la cama de su hija, se dio cuenta de que la ciencia podía entender el cuerpo, pero no el alma. María, con los ojos hinchados de tanto llorar, se acercó a él una noche y le dijo suavemente: «Esteban, ¿por qué no oramos?». Él se volvió hacia ella con los ojos rojos, agotado, pero aún con esa dureza que lo había acompañado toda la vida. «¿Orar? María, no necesito fe, necesito respuestas». «¿Y si la respuesta no está en ti?», respondió ella. «¿Y si solo Dios puede hacerlo?». Las palabras de María quedaron flotando en el aire. Por primera vez, Esteban no supo qué responder. Pasaron los días. El cansancio lo consumía. Apenas dormía, apenas comía. Su hija, cada vez más débil, seguía aferrándose a la vida. Y una noche, mientras se quedaba dormido junto a su cama, soñó. Soñó que estaba en un campo vacío, cubierto de niebla. En la distancia, una figura se acercaba lentamente. Era un hombre vestido con túnica blanca y manto rojo. Esteban no podía verle el rostro, pero sintió algo que nunca antes había sentido: paz. Cuando aquella figura extendió la mano hacia él, despertó sobresaltado, con lágrimas en los ojos. Su primera reacción fue negar lo que había visto, pero algo dentro de él comenzó a cambiar. Desde esa noche, Esteban dejó de burlarse. Dejó de desafiar.
Y empezó, en silencio, a mirar al cielo cada vez que entraba a la habitación de Lucía. A veces, sin palabras, solo con el corazón, decía: si estás ahí, si realmente existes, no lo hagas por mí. Hazlo por ella. Fue la primera vez que su alma habló, y no su mente. Y en ese momento, sin saberlo, había abierto la puerta a un milagro que marcaría su vida para siempre. Esa es la historia que estás a punto de escuchar. La historia de un hombre que se burló de Dios. Y terminó encontrando en Jesús la respuesta que la ciencia no pudo darle. Una historia que no solo te hará creer en los milagros, sino también en la misericordia infinita de un Padre que nunca deja de esperar. Antes de comenzar esta historia impactante, quiero pedirte algo muy importante. Asegúrate de estar suscrito a nuestro canal y de activar la campanita de notificaciones. Cada historia que compartimos aquí está llena de fe, esperanza y milagros que pueden tocar tu corazón y tu vida. Si no te suscribes, podrías perderte relatos únicos, momentos que nunca más se repetirán y enseñanzas que podrían inspirarte profundamente. No dejes que esta oportunidad se escape. Acompáñanos hasta el final y forma parte de esta comunidad que cree en lo imposible. El doctor sin fe. La madrugada siempre encontraba al doctor Alejandro Montalbán en el hospital. Entre el olor a desinfectante, el zumbido de las luces y el eco lejano de los pasos en los pasillos, su figura se movía con precisión casi mecánica. Su bata blanca, impecable, su mirada, firme, su voz, segura. Para todos los que trabajaban con él, era un ejemplo de perfección profesional. Pero quienes lo conocían de verdad sabían que detrás de esa frialdad se escondía un hombre que había cerrado su corazón hace mucho tiempo. Esteban no creía en nada que no pudiera medir, pesar o analizar. Desde joven, había sido un estudiante brillante. Hijo de un médico y de una mujer que nunca mencionó el nombre de Dios. Creció rodeado de ciencia, lógica y escepticismo. Cuando era niño, solía ver a su madre mirar el cielo y suspirar. ¿Qué miras?, le preguntaba. Solo pienso en las cosas que no entendemos, respondía ella. Y él, con el orgullo precoz de quien cree tener todas las respuestas, decía con firmeza: yo quiero entenderlo todo, mamá. No quiero vivir de misterios. Aquel deseo lo acompañó toda su vida. Y aunque logró dominar la anatomía, la fisiología y la cirugía con una precisión admirable, nunca aprendió a mirar más allá del cuerpo humano. Para él, el alma era solo una palabra poética, y la fe, una ilusión de los que no sabían enfrentar la realidad. Durante años, trabajó sin descanso. Operaba 10, 12 horas seguidas. Salvaba vidas, sí, pero sin alegría. Cada paciente era un caso, no una persona. Cada corazón que volvía a latir. Un éxito técnico, no un milagro. Cuando las familias le daban las gracias y decían: Dios lo bendiga, doctor. Él respondía con una sonrisa cortés, pero fría: agradezcan a la medicina, no a Dios. Sus colegas lo admiraban por su disciplina, pero también le temían. Era exigente, impaciente con los errores, incapaz de mostrar ternura. Algunos lo consideraban un genio, otros, un hombre sin alma. Y aunque nunca lo admitiría, en el silencio de su casa sentía el vacío. Tenía una esposa amorosa, María, que rezaba todas las noches, y una hija de ojos grandes y sonrisa pura, Lucía, que llenaba la casa de risas y canciones. Pero él siempre encontraba una excusa para no compartir esos momentos. Tengo que revisar informes. Estoy cansado. No tengo tiempo para esas cosas. No sabía que en realidad huía. Huía de una voz interior que le susurraba que no todo podía explicarse. Huía del miedo a aceptar que había algo, o alguien, más grande que él. Un domingo por la tarde, mientras María y Lucía estaban en la iglesia, Esteban se quedó en casa revisando artículos médicos. Sobre su escritorio había un libro abierto con el título: El poder de la oración en la recuperación de pacientes críticos. Alguien lo había dejado allí, probablemente su esposa. Él lo tomó con fastidio, hojeó las primeras páginas y murmuró con ironía: el poder de la oración. ¿Acaso una plegaria puede reemplazar un bisturí? Y lo dejó caer sobre la mesa con un golpe seco. Sin embargo, esa noche no pudo dormir. Las palabras del libro volvían una y otra vez a su mente. Cuando el corazón se abre, el cuerpo responde. Esa frase lo perseguía. Intentó distraerse leyendo informes clínicos, pero cada vez que cerraba los ojos, veía a su hija sonriendo y repitiendo: Papá, Jesús me cuida. Al día siguiente, mientras atendía a un paciente terminal, una anciana le tomó la mano y le dijo con voz temblorosa: Doctor, yo sé que usted hará todo lo posible, pero también sé que Jesús está conmigo.
Él apretó los labios y respondió con dureza. Señora, si espera un milagro, mejor prepárese para la decepción. La mujer no se ofendió. Lo miró con ternura y le dijo: No todos los milagros se ven con los ojos, doctor. Algunos se sienten con el alma. Y esas palabras, simples pero profundas, le atravesaron el corazón como un bisturí invisible. Esa noche, mientras caminaba por el pasillo vacío del hospital, Esteban sintió algo extraño. El eco de sus pasos sonaba más fuerte, como si el edificio entero respirara junto a él. Miró su reflejo en una ventana y apenas se reconoció. El hombre que veía frente a él no era el joven idealista que soñaba con curar al mundo. Era alguien cansado, endurecido, con la mirada apagada. Por primera vez, se preguntó en silencio: ¿y si estoy equivocado? ¿Y si hay algo que no puedo entender? Pero enseguida rechazó el pensamiento. No, los milagros no existen. Solo existen los resultados. No sabía que esas serían las últimas palabras de su soberbia antes de que la vida misma lo pusiera de rodillas. En los días siguientes, su hija Lucía comenzó a toser. Primero fue algo leve, luego una fiebre, después un decaimiento que preocupó a María. Esteban, como buen médico, asumió el control. Es solo un virus. En unos días estará bien. Pero el tiempo pasó, y la fiebre no cedía. Las ojeras se marcaban bajo los ojos de la niña. Y cada vez que él la auscultaba, su corazón de padre latía con temor, aunque su mente intentaba mantener la lógica. «Papá, ¿Jesús me puede ayudar?», preguntó Lucía una noche. Él tragó saliva. «Jesús no tiene nada que ver con esto, hija. Es solo una enfermedad. Pero mamá dice que Jesús sana. Tu mamá tiene fe. Yo tengo conocimientos. Entonces, ¿tú no crees en nada?». La pregunta lo desarmó. Por primera vez en años, no supo qué responder. Solo acarició su cabello y se marchó del cuarto en silencio. En el pasillo, se apoyó contra la pared, con el rostro entre las manos. No lo sabía aún, pero Dios ya había comenzado a trabajar en su corazón. Porque a veces, antes del milagro, llega la duda. Y antes de la fe, llega el dolor. Así comenzó el lento derrumbe del hombre que se creía dueño de la vida. El doctor sin fe estaba a punto de enfrentarse con algo que ni su ciencia, ni su experiencia, ni su orgullo podrían controlar. Y pronto descubriría que el bisturí más afilado no es el que corta la carne, sino el que abre el alma. Queremos saber de ti. ¿En qué parte de tu vida sientes que Jesús necesita entrar con un milagro? Déjanos un comentario y comparte tu corazón. Tal vez estás enfrentando dificultades en tu familia, problemas de salud, o luchando con la soledad. No importa cuál sea tu situación, queremos leer tu historia y orar contigo. Cuéntanos, ¿dónde sientes que Jesús está llamado a actuar en tu vida? El orgullo del saber. El sol apenas comenzaba a filtrarse por las ventanas del hospital cuando el doctor Alejandro Montalbán volvió a ponerse su bata blanca. Había pasado la noche entera sin dormir, revisando los análisis de su hija una y otra vez. Los números, las gráficas, las imágenes, todo parecía normal, pero Lucía seguía empeorando. Su piel estaba pálida, su respiración débil, y cada día perdía más fuerzas. Esteban, sin embargo, se negaba a aceptar que no podía hacer nada. Su orgullo de médico, su necesidad de tener el control, lo empujaban a buscar explicaciones que no existían. Consultaba a colegas, llamaba a especialistas, pedía nuevas pruebas. Nada servía, y cuanto más fallaba la ciencia, más se aferraba a ella. Era como si su mente gritara: «No puede ser un milagro. No puede ser algo fuera de mi alcance». Pero en el fondo, su corazón ya comenzaba a temblar. Una mañana, mientras caminaba por el pasillo principal, un joven residente lo detuvo. «Doctor Montalbán, he estado revisando los resultados del caso de Lucía. Hay algo que no entiendo». Esteban, irritado, respondió con frialdad: «Si no lo entiendes, vuelve a estudiarlo. No necesito dudas, necesito soluciones». El joven bajó la mirada, avergonzado. Esa era su manera, dura, impaciente, impenetrable. Sin embargo, cuando entró a la habitación de su hija, su máscara comenzó a romperse. Lucía dormía, rodeada de tubos y aparatos. María estaba junto a la cama, con un rosario entre los dedos, orando en silencio. Esteban se acercó y le dijo con voz cansada: «María, por favor, deja eso. No sirve de nada». Ella lo miró con ternura, sin detener su oración. «Esteban, cuando tú terminas una cirugía, ¿no confías en tus manos?». «Sí». «Entonces déjame confiar en las mías. Yo oro, tú operas. Ambos queremos lo mismo: salvarla».
Sus palabras lo golpearon. Pero su orgullo no le permitió ceder. Se dio media vuelta y salió de la habitación. En los días siguientes, el caso de Lucía se volvió un misterio en el hospital. Nadie entendía por qué no respondía a los tratamientos. Algunos médicos sugerían infecciones raras, otros, causas neurológicas. Esteban exigía más exámenes, más estudios, más respuestas. Un colega cercano, el doctor Ramírez, lo tomó del brazo una tarde y le dijo: Esteban, a veces tenemos que aceptar que hay cosas que no entendemos. No eres Dios. Él lo miró con furia contenida. No me hables de Dios, Ramírez. No en este hospital. Te lo digo como amigo, no como creyente. Has hecho todo lo posible. Tal vez, lo único que queda es creer. Esteban apartó la mirada y respondió en voz baja: Creer no salva vidas. La ciencia sí. Y siguió caminando, como si cada paso fuera una defensa contra la posibilidad de rendirse. Pero la verdad era que ya no podía más. Sus manos temblaban cada vez que tocaba los papeles. Sus ojos ardían de cansancio. Por las noches, se quedaba dormido en la silla junto a la cama de su hija, con la cabeza apoyada en el borde, escuchando el ritmo irregular de su respiración. Una de esas noches, mientras María dormía, Lucía abrió lentamente los ojos. Su voz era un hilo de aire. «Papá». Él levantó la cabeza de golpe. «Aquí estoy, mi amor. No hables, descansa». Pero ella insistió. «Papá, ¿por qué estás triste?» Él intentó sonreír. «No estoy triste, solo cansado. Mamá dice que Jesús puede ayudarte». Esteban bajó la mirada. «Tu mamá tiene fe, pero yo tengo que trabajar. No puedo esperar milagros». Lucía lo miró con una dulzura que desarmaba. «¿Y si Jesús trabaja contigo?» Él se quedó en silencio. No supo qué responder. Aquella frase inocente lo dejó sin aire. La mente del médico buscó una respuesta lógica, pero no la encontró. Y por un momento, su corazón latió distinto. A la mañana siguiente, Esteban fue invitado a dar una conferencia en el auditorio del hospital. El tema: avances en terapias intensivas pediátricas. Mientras hablaba frente a decenas de colegas, su mente estaba lejos, pensando en su hija. Pero cuando una enfermera del público levantó la mano y preguntó: «Doctor Montalbán, ¿qué opina usted de los casos en los que los pacientes se recuperan sin explicación médica? Algunos lo llaman milagros». El auditorio quedó en silencio. Esteban apretó el micrófono y sonrió con ironía. «Los milagros son la forma elegante en que la gente disfraza lo que no entiende. Yo creo en los hechos, no en las fantasías». El público rió con complicidad. Él también sonrió, pero en su interior sintió una punzada. Porque mientras pronunciaba esas palabras, recordó el rostro de Lucía, frágil y dormida, y la voz de María susurrando una oración. Terminó su discurso entre aplausos, pero cuando regresó al hospital, una noticia lo sacudió por completo. Lucía había sufrido una recaída. Su temperatura subió de repente, sus signos vitales se alteraron, y los médicos no sabían por qué. Esteban corrió al área de cuidados intensivos, empujando a todos a su paso. Cuando la vio, con la piel empapada de sudor y los labios pálidos, su corazón se rompió. El doctor Ramírez lo tomó del hombro. «Esteban, ya hicimos todo lo que podíamos». Pero él gritó con desesperación: «No, siempre hay algo más que hacer. No me digas que se acabó». Era su orgullo hablando. El mismo orgullo que lo había sostenido toda su vida, ahora lo estaba destruyendo. Porque no podía aceptar que algo estuviera fuera de su control. Que tal vez la ciencia no era suficiente. Esa noche, María lo encontró solo en el pasillo, con la cabeza entre las manos. «Esteban». Él no levantó la mirada. «No entiendo, nada. No hay explicación. Nada funciona». Ella se acercó despacio y le susurró: «Tal vez no necesitas entenderlo. Solo necesitas creer». Esteban rompió en llanto por primera vez en años. Era el llanto de un hombre que por fin comprendía que el conocimiento sin fe es una casa sin cimientos. Y en ese instante, aunque no lo sabía, Jesús ya estaba cerca, esperando el momento perfecto para mostrarle que el poder verdadero no nace del saber, sino de la entrega. Antes de sumergirnos en esta historia impactante, quiero preguntarte algo muy importante. ¿Ya has comprobado si estás suscrito a nuestro canal? Aquí compartimos relatos de fe, esperanza y milagros que pueden tocar profundamente tu corazón. Si aún no lo has hecho, podrías perderte estos momentos únicos que no se repetirán. Asegúrate de suscribirte ahora, activa la campanita, y acompáñanos hasta el final para no perder nunca más estos mensajes que pueden cambiar tu vida. La batalla imposible. El Hospital San Gabriel,
donde trabajaba el doctor Alejandro Montalbán, estaba lleno de movimiento aquella mañana. Los pasillos resonaban con el eco de pasos apresurados, monitores que emitían pitidos constantes y el murmullo de médicos y enfermeras que iban y venían. Pero, en una de las habitaciones, el tiempo parecía haberse detenido. Allí, recostada en una cama, estaba Sofía, su hija de apenas 8 años, conectada a varios aparatos que mantenían su frágil vida. El diagnóstico había sido devastador. Una enfermedad neurológica rara, agresiva e incurable según todos los libros médicos. Alejandro, con toda su experiencia, revisó cada examen, cada tratamiento posible, e buscó opiniones de colegas de renombre. Sin embargo, todos coincidían en lo mismo. Lo sentimos, no hay nada más que hacer. Durante días, el doctor no salió del hospital. Apenas comía, apenas dormía. Sentado junto a la cama de Sofía, observaba cómo su pequeña respiraba con dificultad. En sus manos temblorosas sostenía el estetoscopio, pero dentro de su alma ya no había ciencia que le diera esperanza. No puede ser, tiene que haber algo que no estamos viendo, murmuraba entre dientes, revisando una y otra vez los informes. Pero no era su mente científica la que lo angustiaba, sino su corazón de padre, desgarrado por la impotencia. Una noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas del hospital, Alejandro se quedó solo con su hija. El silencio era tan profundo que podía escuchar el débil sonido del monitor marcando el ritmo del corazón de Sofía. Se arrodilló junto a ella, con los ojos enrojecidos, y por primera vez en muchos años sintió la necesidad de hablar con alguien que había rechazado toda su vida. Dios, si realmente existes, si estás ahí, no por mí, sino por ella, haz algo. Eran palabras torpes, casi un susurro, pero salieron del fondo de un corazón quebrantado. En ese instante, una enfermera llamada Clara, una mujer de fe conocida por todos en el hospital, entró suavemente con una Biblia en las manos. «Doctor Montalbán, ¿puedo orar por su hija?», preguntó con respeto. Alejandro dudó. Quiso decir, no, quiso mantener su orgullo, pero su silencio fue suficiente. La enfermera se acercó a la cama, tomó la pequeña mano de Sofía y comenzó a orar con una voz llena de ternura. «Señor Jesús, tú que hiciste ver al ciego, que sanaste al paralítico y resucitaste a los muertos, te pedimos por esta niña. Que tu poder toque su cuerpo, que tu amor abrace a esta familia y que tu voluntad se cumpla». Mientras oraba, Alejandro bajó la cabeza. No quería llorar, pero las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Por primera vez, algo dentro de él comenzó a romperse, esa coraza de racionalidad que lo había protegido durante tantos años. Pasaron las horas, y el amanecer trajo consigo un rayo de luz que atravesó la ventana. Clara regresó, sonrió y le dijo: «Siga creyendo, doctor. Dios escucha incluso las oraciones más pequeñas». Alejandro no respondió. Aquel día, las máquinas comenzaron a registrar pequeñas mejorías en el estado de Sofía. Al principio, los médicos pensaron que era una fluctuación temporal, pero los signos vitales se mantenían estables. Algo inexplicable comenzaba a suceder. Durante las siguientes 48 horas, el doctor se enfrentó a una batalla interna que no podía comprender. Su mente decía esto no tiene sentido, pero su corazón le gritaba algo está pasando. En su desesperación, volvió a la capilla del hospital, un lugar que había pasado por alto miles de veces, y se sentó solo, en silencio. Frente a una cruz de madera sencilla, dejó que el dolor hablara por él. «Si realmente tú la estás sanando, dame una señal. Enséñame a creer, aunque no lo entienda». En ese momento, una paz profunda lo envolvió. No escuchó voces, no vio luces, pero algo cambió. Era como si un peso inmenso se hubiera levantado de su alma. Cuando regresó a la habitación de Sofía, la encontró sentada, sonriendo débilmente. «Papá, soñé con un hombre vestido de blanco y rojo, me dijo que no tuviera miedo, que todo estaría bien». Alejandro se quedó sin palabras. Sintió como las rodillas le temblaban, y una sensación de reverencia lo invadió. Por primera vez en su vida, el hombre que se burlaba de los milagros comprendió que había fuerzas más allá de lo que la ciencia podía explicar. La batalla más grande de su vida no era contra la enfermedad, era contra su propia incredulidad. Y en ese momento, comenzó a perderla ante algo mucho más poderoso: la fe. Queremos conocerte mejor. ¿Hay algún área de tu vida donde sientas que Jesús puede hacer un cambio milagroso? Cuéntanos en los comentarios. Tal vez estás enfrentando desafíos en tu trabajo, necesitas sanación emocional, o buscas paz en tu corazón. No importa lo que sea,
comparte con nosotros y juntos elevaremos una oración para que su presencia transforme tu vida. El clamor de un padre. La madrugada en el Hospital San Gabriel era fría y silenciosa. Solo el tenue resplandor de las luces de emergencia iluminaba el pasillo donde Alejandro Montalbán permanecía en vela, sentado junto a la cama de su hija. El tic-tac del reloj marcaba los segundos como si cada uno fuera un recordatorio cruel del tiempo que se escapaba. Sofía dormía, su respiración era débil, pero constante. Alejandro, con los ojos hundidos por el cansancio, sostenía entre sus manos una pequeña cruz de madera que Clara, la enfermera, había dejado sobre la mesa de noche. No era creyente, pero algo en su interior lo impulsaba a aferrarse a aquello como si fuera su último recurso. Por primera vez en su vida, el hombre de ciencia se encontraba ante un abismo que ni los libros ni los medicamentos podían llenar. Se arrodilló al lado de la cama, tomó la mano de su hija y comenzó a hablar, no con un tono científico ni racional, sino con la voz temblorosa de un padre desesperado. Señor, no sé cómo hacerlo. No sé orar. No sé si me escucharás, pero no me importa quedar en ridículo. No puedo perderla. Si es verdad que existes, si realmente sanaste a otros, te ruego, toca a mi hija. Su voz se quebró. Las lágrimas cayeron sobre las sábanas blancas, mojando los pequeños dedos de Sofía. Alejandro siguió, con el alma abierta, sin máscaras. Llévame a mí si es necesario, pero déjala vivir. No te pido fama, ni éxito, ni dinero. Solo quiero verla correr otra vez, escuchar su risa, verla crecer. No sé quién eres, pero necesito creer que puedes hacerlo. Fue un clamor puro, nacido del dolor y la impotencia. En ese momento, la puerta se abrió lentamente y Clara entró. Lo observó de lejos, sin decir una palabra, solo se arrodilló a su lado y comenzó a orar en voz baja. Jesús, escucha el corazón de este padre. Mira su fe naciente, su entrega. No somos dignos, pero tú eres misericordioso. Toca esta habitación con tu presencia. El ambiente cambió. Una paz profunda, casi tangible, llenó el lugar. El aire parecía más ligero, y el sonido de las máquinas se volvió más suave. Alejandro levantó la vista y, por un instante, creyó ver algo imposible de explicar. Una figura luminosa, distante, en el rincón de la habitación. No era una ilusión. Era una presencia. Jesús estaba allí. No con truenos ni destellos, sino con un silencio lleno de amor. Su mirada se posó sobre Sofía, y su rostro reflejaba compasión infinita. Alejandro no se atrevió a moverse, solo cerró los ojos, sintiendo un calor inexplicable recorrer su cuerpo. Pasaron unos minutos que parecieron eternos. Cuando los abrió de nuevo, la figura ya no estaba. Clara, con lágrimas en los ojos, lo miró y dijo en voz baja. Él escuchó. A la mañana siguiente, algo extraordinario ocurrió. Los médicos de turno, al revisar los monitores, no podían creer los resultados. Los niveles neurológicos de Sofía habían mejorado drásticamente. Su pulso era fuerte, su temperatura se estabilizaba. Alejandro corrió al cuarto, incrédulo, y la vio despierta, mirándolo con una sonrisa débil. Papá, soñé que alguien me tocaba la frente y decía que ya podía volver a jugar contigo. El doctor cayó de rodillas, cubriéndose el rostro. Todo lo que había negado durante años estaba sucediendo frente a sus ojos. No era un experimento, no era coincidencia. Era un milagro. Aquel clamor sincero, salido de lo más profundo de un corazón incrédulo, había tocado el cielo. Y el cielo respondió. Desde ese día, Alejandro ya no fue el mismo. Permaneció horas enteras en la capilla del hospital, agradeciendo entre lágrimas. No hablaba como médico, sino como un hombre que había sido testigo del poder de Dios. Clara se acercó y le puso una mano en el hombro. «Ve, doctor, Jesús nunca se olvida de quienes claman con el corazón. Tal vez no te escuchaba antes, porque nunca habías hablado desde el alma». Alejandro asintió, sin poder contener el llanto. «Tienes razón, toda mi vida supe estudiar cuerpos, pero nunca aprendí a entender almas. Hoy, sé que Él existe». La noche que comenzó con desesperación terminó con esperanza. Y el clamor de un padre rompió el silencio del cielo. El milagro. El amanecer del día siguiente trajo consigo una luz dorada que se filtraba por las cortinas del Hospital San Gabriel. Los primeros rayos del sol parecían tocar con suavidad el rostro de Sofía, que dormía tranquilamente después de semanas de agonía. Alejandro, que había pasado la noche entera en vela, se había quedado dormido sentado junto a la cama, con la mano de su hija entre las suyas. De pronto, un sonido diferente lo despertó. Ya no era el pitido monótono del monitor cardíaco que había aprendido a temer,
sino un ritmo estable, fuerte y armonioso. Abrió los ojos lentamente y se quedó inmóvil. Sofía estaba sentada en la cama, sonriendo, con los ojos llenos de vida. «Papá, tengo hambre», dijo con una voz suave, pero firme. Alejandro la miró sin comprender. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Se levantó, la abrazó con desesperación, y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. «Sofía, no puede ser, esto es imposible». Las enfermeras entraron corriendo al escuchar los gritos de emoción. Clara fue la primera en llegar, y al ver la escena, se llevó las manos al rostro, llorando de alegría. «Gracias, Jesús. Gracias, Señor», exclamó con la voz quebrada. Los médicos del turno se acercaron para revisar los signos vitales, incrédulos. Los exámenes mostraban algo que no tenía explicación científica. El daño neurológico había desaparecido. Las áreas del cerebro que antes estaban comprometidas ahora estaban completamente sanas. No había rastros de la enfermedad. Alejandro, acostumbrado a analizar, estudiar y diagnosticar, no encontraba palabras. Todo lo que su mente intentaba racionalizar se desmoronaba ante la evidencia de lo sobrenatural. Se sentó en silencio, tomando la mano de su hija, y levantó la mirada hacia el techo, con los ojos llenos de lágrimas. «Gracias», susurró. «No sé cómo lo hiciste, pero gracias». Clara se acercó, colocando una mano sobre su hombro. «Doctor Montalbán, lo que ha sucedido aquí no se puede explicar con ciencia. Esto es un milagro». Jesús escuchó su clamor. En ese momento, Alejandro cerró los ojos y recordó aquella figura luminosa en la esquina de la habitación la noche anterior. Recordó la paz, el calor en el aire, el sentimiento de presencia divina. Su corazón se estremeció. «Fue él, fue Jesús», murmuró con voz temblorosa. Durante los días siguientes, Sofía recuperó completamente su fuerza. Corría por los pasillos del hospital, riendo y saludando a las enfermeras, mientras su padre la observaba con una mezcla de asombro y gratitud. Todos los que habían conocido el caso hablaban del milagro de Sofía. Algunos intentaban buscar explicaciones, otros simplemente aceptaban lo evidente. Algo divino había intervenido. Una tarde, mientras el sol se ocultaba, Alejandro llevó a su hija al pequeño jardín detrás del hospital. Allí, se arrodilló en el césped, mirando al cielo, y comenzó a llorar. Sofía, confundida, se acercó y lo abrazó. «Papá, ¿por qué lloras?» «Ya estoy bien. Porque ahora entiendo. Hija, toda mi vida busqué respuestas en los libros, y las respuestas estaban en la fe». Sofía sonrió y señaló hacia el cielo. «Yo lo vi, papá. Era Jesús. Me dijo que tú ibas a creer». Aquellas palabras perforaron el alma del doctor. Lo abrazó con fuerza, sintiendo que en ese momento todo su mundo había cambiado. Ya no era el médico orgulloso que se burlaba de los milagros. Era un hombre nuevo, un hombre que había sido testigo de la mano de Dios. Esa noche, volvió a la capilla del hospital, donde había derramado sus primeras lágrimas de fe. Se arrodilló frente al altar, cerró los ojos y habló con sinceridad. «Jesús, me mostraste que la ciencia tiene límites, pero tu poder no los tiene. Me humillé ante ti, y tú me levantaste. Te entrego mi vida, mi trabajo, mis conocimientos. Que a partir de hoy, cada paciente que toque mis manos, sienta también tu amor». Un silencio sagrado llenó la capilla. Y en ese silencio, Alejandro sintió lo mismo que aquella noche. Una presencia cálida, un amor que lo envolvía completamente. Desde entonces, su vida cambió. En sus consultas, ya no solo ofrecía diagnósticos y tratamientos, sino también esperanza. A muchos pacientes les contaba su historia, y a cada uno les decía lo mismo. «Yo vi un milagro. No porque lo mereciera, sino porque clamé con el corazón. Y cuando un corazón clama de verdad, el cielo responde». El doctor Alejandro Montalbán, aquel que un día se burlaba de los milagros, se convirtió en testigo viviente de uno. Y su hija Sofía, la pequeña que fue tocada por la mano de Jesús, se convirtió en la razón más grande de su fe. El milagro no solo sanó un cuerpo, sanó un alma, restauró una familia y encendió una luz que nunca más se apagaría. El nuevo doctor. El Hospital San Gabriel nunca volvió a ser el mismo para el doctor Alejandro Montalbán. Lo que antes era un lugar de rutina y procedimientos mecánicos, ahora se había transformado en un escenario donde la fe y la ciencia coexistían, guiadas por un hombre que había aprendido la lección más profunda de su vida. Desde el amanecer después del milagro, Alejandro cambió. No solo en su manera de atender a los pacientes, sino en su corazón. Caminaba por los pasillos con una serenidad que antes le era desconocida,
saludando con calidez a cada enfermera, médico y paciente. Su mirada ya no era fría ni calculadora, sino comprensiva, llena de empatía. Cada gesto suyo reflejaba la humildad que había aprendido a través de la experiencia más difícil que un padre podía enfrentar. Cuando entraba a una habitación, lo hacía con respeto y esperanza. Antes, cada paciente era un caso clínico. Ahora, cada uno era un hijo de Dios, digno de cuidado y amor. No había urgencia solo por salvar vidas. Había un deseo profundo de acompañar, de escuchar y de transmitir confianza. Incluso los más escépticos empezaban a notar algo diferente en él. Una paz que parecía iluminar la habitación y tocar a todos los que lo rodeaban. Alejandro comenzó a compartir su testimonio, no de manera impositiva, sino con sencillez y sinceridad. Contaba a colegas y pacientes cómo, en su desesperación, había abierto su corazón y clamado a Jesús por su hija Sofía. Relataba cómo la oración, la entrega y la fe habían sido el vehículo del milagro, y cómo aquello transformó su vida para siempre. Yo era un hombre que solo creía en lo que podía medir, decía a sus colegas, pero aprendí que hay fuerzas que no se ven, y que la verdadera medicina también necesita corazón y fe. Sofía, por su parte, se convirtió en la alegría viva de la familia y en un recordatorio constante de que el milagro que la salvó también había restaurado a su padre. Alejandro la abrazaba cada mañana, dándole gracias por recordarle que la vida es un regalo y que la fe es un puente hacia lo imposible. María, su esposa, veía en él una transformación que la llenaba de gratitud y orgullo. Aquellos años de lucha y de orgullo habían dado paso a un hombre humilde y entregado, dispuesto a servir con amor y dedicación. Alejandro no solo comenzó a orar por su hija, sino que integró la oración en su práctica diaria en el hospital. Antes de iniciar sus turnos, dedicaba unos minutos a pedir guía y protección para cada paciente, y pronto, otros médicos y enfermeras comenzaron a unirse a él. Lo que inició como un acto de fe personal se convirtió en un movimiento silencioso dentro del hospital, un lugar donde la ciencia y la espiritualidad se encontraban para sanar cuerpos y almas. Su reputación profesional se mantuvo intacta, pero su autoridad ahora se veía complementada por la humildad y la compasión. Pacientes que llegaban desesperados por sus enfermedades encontraban en él no solo a un médico experto, sino a un hombre que había sido testigo del poder de Dios y que podía ofrecer algo que iba más allá de los medicamentos y procedimientos: esperanza verdadera. El doctor Alejandro Montalbán, aquel que se burlaba de los milagros, se convirtió en un faro de fe y amor. Su transformación no solo afectó su vida y la de su hija, sino la de cada persona que cruzaba las puertas del hospital. Cada historia que contaba inspiraba a otros a abrir sus corazones, a creer y a confiar en que, incluso en los momentos más oscuros, Dios escucha los clamores sinceros y actúa cuando menos se espera. Y así, el nuevo doctor se convirtió en un testimonio vivo de que los milagros existen, no solo para sanar cuerpos, sino para transformar vidas enteras. Su ciencia estaba más fuerte que nunca, pero su corazón ahora era el que guiaba cada decisión, cada palabra, cada acción. Mensaje para nosotros. La historia del doctor Alejandro Montalbán y su hija Sofía no termina solo con un milagro físico, sino con una lección profunda que trasciende la ciencia y toca directamente el corazón de quienes la escuchan. Su experiencia nos recuerda que, aunque a veces nos enfrentemos a circunstancias que parecen imposibles, la fe y la entrega sincera pueden abrir puertas que la lógica humana jamás podrá explicar. Todos tenemos momentos en los que sentimos que hemos perdido el control, que nuestra vida se tambalea y que el sufrimiento no tiene fin. Como Alejandro, podemos sentirnos atrapados en la desesperación, confiando únicamente en nuestra fuerza, conocimiento o recursos. Pero esta historia nos enseña algo vital. No estamos solos, incluso cuando la evidencia parece decir lo contrario. El clamor de un padre desesperado, la oración silenciosa de una madre amorosa y la fe de un corazón puro, juntos, fueron el canal por el que Dios obró un milagro. Alejandro aprendió que no se trata de quiénes somos ni de lo que sabemos, sino de abrir nuestro corazón y confiar en un poder superior que nos guía y protege. Este relato también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Cuántas veces nos cerramos a la posibilidad de lo milagroso porque confiamos solo en lo que podemos controlar? ¿Cuántas veces nuestro orgullo nos impide reconocer la ayuda que viene del cielo? Alejandro tuvo que enfrentar su incredulidad, su orgullo y su miedo antes de poder recibir la bendición que salvó a su hija y transformó su alma. Para nosotros, la lección es clara. Cuando enfrentamos pruebas, no debemos rendirnos ni dejarnos dominar por la desesperación. Podemos clamar con sinceridad, abrir nuestro corazón y confiar en que Dios escucha, actúa y restaura.
La fe no reemplaza nuestros esfuerzos, pero los potencia, y nos conecta con una fuerza que va más allá de nuestra comprensión. Que esta historia nos inspire a ser humildes, a reconocer nuestros límites, al mismo tiempo, a confiar en la infinitud del amor divino. Como Alejandro, podemos aprender que la verdadera transformación comienza en el corazón. Un milagro puede cambiar una vida, pero el encuentro con Dios transforma nuestra manera de ver el mundo, de amar y de vivir. Hoy, mientras lees estas palabras, te invito a hacer lo mismo que hizo Alejandro. Abrir tu corazón, pedir ayuda con sinceridad y tener fe, aunque no veas la solución inmediata. Porque cuando clamamos desde lo más profundo de nuestra alma, Dios está listo para escuchar, actuar y obrar milagros en nuestra vida. Recuerda siempre, los milagros existen, la fe transforma y el amor de Dios nunca nos abandona.